Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro primer webinar Connectris, un webinar que está centrado en, sobre todo, la teledetección y digitalización de cultivos leñosos. Hoy nos acompañan primeros espadas, expertos de compañías con una capacidad innovadora en la digitalización agraria de nuestro país de un músculo importante que además es el espíritu que Connectris pues atesora en su breve, pero digamos esperanzadora vida como plataforma de difusión de este proceso de transformación digital de nuestras explotaciones. Tenemos una acogida en principio inmensa, tenemos superando los 350 inscritos en este webinar, vamos viendo que se están añadiendo poco a poco y por eso hacemos una breve presentación de lo que va a ser hoy en este primer webinar sobre teledetección y digitalización de cultivos leñosos. En un minuto, si queréis, podemos pues participar y empezar con la presentación pues, de la Universidad de Córdoba, en particular la ETSIAM, de cuyo profesor Adolfo Peña Acevedo y además director del máster Digital Agri nos va a hacer de Connectris. Así que, Adolfo, adelante con la primera presentación en este webinar Connectris Teledetección. Ese es el hashtag para poder interactuar por redes sociales o por nuestro chat, porque al final de las ponencias, de estas tres ponencias, va a haber un turno de preguntas, así que sean rápidos porque el tiempo que nos queda al final es bastante breve y también anuncio todas las cuestiones que si quedan ahí van a ser respondidas por nuestros expertos. Así que adelante, Adolfo. Pues buenas tardes. Estoy contestando. Yo creo que en general nos escucháis, ¿verdad? Porque hay un asistente que nos pregunta si se escucha. Yo escucho perfectamente. No sé si alguien tiene problemas, quizá que salga e intente volver a entrar. Bueno, vamos a intentar cumplir con el programa, con el tiempo. Primero eso, buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos los asistentes por estar aquí en este primer seminario, primer webinar de Connectris Digital Hub, que no será el último. Ya os anunciamos que es el primero de muchos que vendrán, junto con algunas también novedades muy interesantes que iremos comunicando en los próximos días, ¿vale? Estamos preparando un paquete de actividades potente para todo lo que sería este curso, no solo curso agrícola, curso académico, curso de trabajo después del verano. Saludar y agradecer la participación a los ponentes que me acompañan, ¿vale? Bueno, como soy el primer a intervenir, os los presento, son grandísimos profesionales de primer nivel y respaldados por empresas a la vanguardia, como ya ha dicho César, en la tecnología en el sector agroalimentario. Bienvenida a Beatriz Royuela de Oravan, a Jorge Blanco de Griffin Technology y a Miguel Ríos de Iolan. Quiero transmitiros el saludo de nuestra directora Rosa Gallardo de la Escuela de Ingenieros Agrónomos y Monte de Córdoba, que bueno, no ha podido acompañarnos en este saludo porque tenía que atender un asunto ineludible, ¿no? Como creo que ya saben, Conestría es una iniciativa que nace de las empresas. He citado a 3 de ellas y 5 más: Bar, Azul, Pulverizadores Fede, Fertinagro Biotech e Industrias David, ¿vale? 8 empresas que, junto con nosotros, modestamente, la Universidad de Córdoba, la Escuela La ETSIAM de Córdoba y en particular también con mi representación aquí del Máster Digital Agri de la Universidad de Córdoba, en el que saben muchos de ustedes que tenemos puestas muchas de nuestra esperanza en lo que es la tecnificación de los profesionales, la capacitación profesional en esta nueva era que nos va a tocar, pues estamos realmente muy ilusionados con esta iniciativa. El propósito de Conectir no es otro que impulsar la transformación digital de la agricultura, especialmente, como ya dice el propio seminario, y será un poco la tónica general de las actividades, en cultivos leñosos de alto valor, en un contexto que, bueno, todos estamos viviendo, que ya no es nuevo, donde la tecnología debe contribuir a cumplir con los objetivos que ya había sobre la mesa de sostenibilidad, de rentabilidad, de adaptación al cambio, pero además un contexto que sabemos todos, lo estamos viviendo complicado.
es actual, que está pasando ahora, pero que seguramente nos va a acompañar un poco más. Los tres ejes principales de Conectris son la formación, la innovación y el emprendimiento. Y por eso esta actividad es una de las actividades principales en pequeños seminarios muy dirigidos, muy temáticos, como el de hoy, en el que estas empresas con la Universidad de Córdoba, con la Escuela de Agrónomos y Montes de Córdoba, pues queremos trasladar esta tecnología de vanguardia a todo el sector. No me voy a extender mucho más. Quiero saludar también, tengo que hacerlo, a nuestros estudiantes, no solo a los de Córdoba, a todos los estudiantes que se están formando, que están interesados en ser profesionales altamente cualificados dentro del sector agroalimentario. Hay mucho que hacer, hay mucha demanda de estos profesionales. Quizás no lo estamos cubriendo y estamos seguros de que estos profesionales, con la tecnología que nos van a contar hoy nuestros tres queridos ponentes y todo lo que vendrán, son parte de su éxito, parte de su futuro, que esperemos que entre todos, los que estamos delante de la pantalla, pero también los que estáis detrás seguro, pues contribuyamos en la medida que podamos a que esto pueda ocurrir. Así que nada más, bienvenidos. Espero que tengáis una tarde altamente productiva. Estoy seguro que la vamos a aprovechar y simplemente dar paso a César para que por favor continúe con la sesión. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, Adolfo. Adolfo Peña Acevedo, profesor de la HSEAM de la Universidad de Córdoba y director del Máster Digital Agri de esta universidad. Este webinar, Teledetección y Digitalización de Cultivos Leñosos, el uso de satélites, drones, sensores, aquellos dispositivos que captan información, captan datos, así como otras herramientas digitales, van a centrar los tres bloques de este webinar. El primero, sobre esa obtención e interpretación de los datos. La segunda, herramientas para la toma de decisiones. Vamos a hablar de plataformas colaborativas de gestión de datos. Y la última, quizás la parte más práctica, asesoramiento basado en digitalización, casos reales de acciones de campo. Pasamos, hay que decir que llegamos casi a los 120 conectados ya, de los 300, casi 50 personas. También os decimos, para que podáis pasar la voz en nuestras redes sociales, a pocos minutos de empezar hemos abierto el enlace, por esa gran expectativa de público, abierto el enlace para asistir a este webinar. Pasamos al primer bloque, obtención e interpretación de datos. Va a correr a cargo de Jorge Blanco, que es director de I+D de Greenfield Technologies, una de las empresas de las 8 que componen nuestro hub. Así que, Jorge, apagamos el resto de nuestras cámaras, nos centramos en lo que nos dice Jorge y adelante con este interesante bloque. Adelante. Voy a compartir la presentación. Espero que me escuchéis bien. Perfecto, Jorge, adelante. De acuerdo. Bueno, soy Jorge Blanco, soy el responsable del área de I+D de Greenfield Technologies y bueno, en esta primera parte del webinar quiero daros una serie de unas pequeñas pautas, sin profundizar demasiado, de cómo utilizar esas nuevas tecnologías, esa digitalización, esa teledetección en pos de un uso quizá más eficiente en la gestión de nuestros cultivos. Bueno, lo vamos a estructurar en 4 fases, que ahora las veremos, pero para meternos primero en contexto, quiero mostrar qué significa teledetección, porque todos tenemos asociados en la cabeza teledetección con satélite y es posible que no del todo sea verdad. Realmente la teledetección es obtener información de los objetos, generalmente sobre la superficie de la Tierra, en función de la reflectancia que producen cuando entra en contacto la luz solar sobre ellos, ¿no? Y para ello necesitamos una plataforma que soporta un sensor que es el que captura la información. Realmente, si vemos la imagen de la derecha, pues estamos a pie de campo, pero realmente también es de teledetección. Estamos usando una cámara bien de nuestro móvil o una cámara compacta que sería la plataforma, con un sensor que es la cámara como tal, que está capturando información que en un principio es procesada pues, por el propio móvil, por la propia cámara fotográfica y también por nuestro cerebro. ¿Y qué es lo que vemos? Pues vemos un cultivo, en este caso, bueno, es hortícola, pero vemos riego, vemos una ligera pendiente, algunas faltas, etcétera. Al final lo que estamos haciendo es capturar datos brutos, procesarlos, interpretarlos y a partir de aquí pues tomaría decisiones en el sentido en el que, oye, pues debo... si fuera un cultivo leñoso, pues reponer marras o lo veo bien de vegetación, pues estoy manteniendo el riego de forma eficiente, etcétera. Bueno, al final
toda la teledetección y la digitalización en general, pues me va a permitir tener una serie de aplicaciones que voy a poder revertir en mi gestión de mi cultivo, de mi explotación agropecuaria. Y al final, bueno, ahí muestro algunas de forma general, pero que la idea es un poco de, oye, ¿cómo llego yo a obtener estas aplicaciones? ¿Cuál es el flujo de trabajo que realmente hay que seguir desde que obtengo una serie de información hasta que tomo mi decisión de hacer alguna acción en el campo? Bien, pues eso es lo que vamos a ver aquí un poquito de forma somera, pero que en el fondo tiene bastante profundidad. Y como todo, y no me quiero dejar un poco esto atrás en el tintero, realmente la teledetección y la digitalización general, pues como cualquier otra herramienta en cualquier otro sector, tiene ventajas e inconvenientes. Simplemente hay que saber discernirlas y utilizarlas. Como ventaja me gustaría destacar que cada vez es más fácil el acceso a esas imágenes de satélite, a la compra de drones, etcétera. Y sobre todo que la teledetección y muchos tipos de digitalización permite relacionar la información que se obtiene al campo agrario. Es decir, cambios que se pueden producir en mi cultivo por diversos comportamientos o plagas, enfermedades, riesgos, etcétera, se van a ver afectados por ejemplo, en una imagen de satélite. Por lo tanto, voy a tener una relación. Pero, por eso estamos aquí, también existe inconveniente. Y es que en estos tiempos que corren, utilizar una imagen de satélite, todos sabemos lo que es, todos estamos atentos a que hay satélite, hay plataformas, etcétera, pero quizá esa falta de conocimiento desde cómo hago yo para obtener imágenes de satélites o qué servicios hay, qué empresas existen en el mercado, etcétera. Esa falta de conocimiento, y es por lo que estamos en este webinar, es lo que voy a intentar quitaros un poquito de oscuridad y que lo veáis más claro. Bueno, toda la digitalización, la agricultura 4.0, como agricultura precisión, teledetección, como lo queráis llamar, realmente siguen unos pasos muy concretos. En un primer paso debemos conocer y usar herramientas de adquisición de datos georreferenciados. ¿Para qué? Para obtener esa información que realmente no es del campo, sino que viene de otro sector, pero que nos va a permitir ver las relaciones y ver cómo se comporta mi cultivo, por ejemplo. Pero claro, esos son datos en bruto. Yo necesito procesar esa información. Y una vez procesada y quitarle el ruido, sacarle toda la información necesaria simplemente para mi cultivo, tengo que interpretarla. Porque muchas veces vemos planos de colores y decimos, bueno, lo rojo es malo y lo verde es bueno. Bueno, quizás no es tan así. Habría que ver el momento y el estado del cultivo. Y una vez que ya he interpretado en lenguaje agronómico esa información, pues debo tomar una decisión y la acción correspondiente en el propio campo. Y al final, pues vamos a llegar a tener, por ejemplo, diseños de riego más eficientes, abonados variables o zonificadas, labores culturales concretas en lugares concretos, etcétera. Bueno, pues empezando por ese primer paso, en las herramientas de adquisición de datos, el más típico en la teledetección, pues es el satélite. No os voy a aburrir con las parametrizaciones que hay que tener en cuenta, pero sí me gustaría a lo mejor que empezaran a sonar, porque dependiendo de qué valores tienen cada uno de esos parámetros, pues elegiré un tipo de satélite o la información que ofrece un tipo de satélite u otro. En este caso en concreto, y me gustaría resaltar por no entretenerme demasiado, pues por ejemplo las misiones Sentinel y Landsat, que quizás sean las más conocidas y las que más utilizamos todos, primero porque aportan información que es gratuita. Pero claro, si estamos hablando de cultivos leñosos, por ejemplo, pues a lo mejor Landsat y Sentinel es bastante válido para hacer un seguimiento de cultivo. Pero si ya nos metemos, por ejemplo, en un cultivo hortícola en el que los cambios son más rápidos, se notan más en el tiempo, pues a lo mejor Landsat, por su resolución temporal, es decir, por el tiempo que pasa en revisitar otra vez mi finca, pues es demasiado extenso, son 15 días. Y a lo mejor para un cultivo hortícola, pues es demasiado y no debería utilizarlo. Entonces, en ese sentido, lo que quiero saber, o sea, lo que quiero indicar es que existen multitud de satélites, multitud de plataformas con sus sensores, pero que debemos saber cuál utilizar para obtener solo los datos en brutos. A un nivel quizás un poco más bajo están los drones, que también sigue siendo teledetección, y que quizás como particularidad nos da que son un poco más manejables. Los satélites son los que son, podemos escoger uno u otro, pero con los drones quizás podemos esas resoluciones o esas características
poder volar cuando decidamos, a la altura que decidamos, y vamos a cambiar esos datos brutos siendo pues quizás más optimizados, menos, etcétera, bueno, dependiendo un poquito en función de lo que queremos conseguir. Y también pues hay que conocer, por supuesto, qué tipo de drones hay en el mercado, qué tipo de sensores, es decir, de cámara, para qué tipo de decisión necesito qué tipo de cámara, porque existen diversas en el mercado. Entonces, son cositas que están un poco quizás ahí en la mente de todo, pero que realmente no las conocemos. Y creo que debemos parar un poquito a conocer estas cositas si nos queremos meter en el mundo de la digitalización y de la teledetección. Por supuesto, quizás no es tan claro, está ahí rozando el límite de la teledetección, pero existe otra sensorización a nivel de pie de campo que también podemos utilizar y es complementaria a la gestión de nuestro cultivo. Podemos utilizar esta caracterización como cualquier otra en la que podemos dividirlos en sensores móviles, que yo tengo en el maletero de mi coche, por ejemplo, los saco, voy a cualquier punto de la finca, tomo una serie de mediciones, los guardo, me voy a mi despacho, descargo los datos y los proceso. O también existen sensores fijos que quizás conocemos más, que son sensores de humedad de suelo, de turgencia de frutos, de estaciones meteorológicas, quizás sean las que más tenemos en la cabeza, pero que dan información, quizás ya no tanto como teledetección, pero sí es digitalización y está metida en este ámbito, ¿no? Y luego no quiero quedar atrás una serie de herramientas que están digamos, en Internet, en la cloud, en el web, que nos brindan la oportunidad de ser más eficientes pudiendo automatizar los procesos, ¿no? Al final, por ejemplo, SIGPAC, que es un sistema de información geográfica que todos conocemos y que está en Internet para ser consultado, pero hay otras herramientas como por ejemplo las API, que son realmente protocolos de comunicación entre servidores, que me permiten digitalizarme de una forma quizás más correcta y más precisa. Por ejemplo, un modelo de API pues puede ser la comunicación entre mi programa ERP de mi empresa con un proveedor de servicios climáticos, en el que mediante la comunicación automática de esos dos servidores, pues en mi ERP tengo la climatología diaria y a lo mejor la previsión de los 2 o 3 días siguientes. Bueno, pues cositas así me permiten digitalizar y me permiten ser más eficiente a la hora de gestionar mi cultivo o mi explotación. Y al final se nota en la cuenta de resultados. Bueno, pues ya tenemos datos en bruto o lo hemos adquirido, pero claro, ¿qué hago con ellos? Al final tengo que procesarlo porque los datos vienen no solo para el ámbito agrícola, también el industrial, la sociedad, el de la seguridad, etcétera, el biólogo. Y en el tratamiento de los datos quizá lo podemos englobar más hacia una parte de forma manual. Yo me lo guiso, yo me lo como, me descargo mi imagen de satélite, utilizo un sistema de información geográfica para procesar los datos e incluso puedo llegar a automatizarlos si conozco lenguaje de programación Python, etcétera. Bueno, son distintos software que nos tienen que rondar en la cabeza y saber que están ahí para poder procesar datos, ¿no? Pero en cuanto a procedimientos, bueno, ahí muestro algunos, hay bastantes más, pero quizás los más conocidos es una serie de flujos de trabajo que se utilizan para sacarle el partido a las imágenes brutas. En este caso de satélite, de dron, etcétera. Bueno, pues algunos ejemplos, por ejemplo, tenemos esta imagen en color verdadero, una imagen de satélite, en la que vemos, por ejemplo, en la zona suroeste que nos parece vegetación porque está en color verde, pero cuando hacemos un procesamiento de otras bandas del satélite, y le damos color rojo, por ejemplo, destacamos en color rojo la vegetación, con otras bandas vemos que realmente esa zona que nosotros creíamos que era vegetación no lo es, o al menos está enmascarada. Entonces, el tipo de procesamiento realmente es importante, porque al final si procesamos mal, vamos a interpretar mal y por lo tanto vamos a tomar decisiones erróneamente que al final no solo no nos vamos a ahorrar dinero e insumos y una mejor eficiencia medioambiental, sino que además vamos a conseguir todo lo contrario. Otro tipo de procesamiento, quizás más conocido, es desarrollar o generar índices de vegetación, típico NDVI que quizás casi todos conocéis, y que me está corroborando lo que acabo de decir. Los tonos estos pardos naranjas me están indicando que realmente ahí no hay vegetación o hay otro objeto que me lo está enmascarando, ¿vale? Tendría que visitar campo para corroborarlo. Pero el color verde sí que me indica claramente vegetación. Por lo tanto, no solo el procesamiento, sino la interpretación es importante. En cuanto a procesamiento, pues bueno, aquí hay 3 ejemplos. Por ejemplo, la imagen de la izquierda,
pues es una imagen más o menos bruta, simplemente se le ha dado color, ya observo ciertas cositas, cambios, etcétera, pero en función de ese nivel de procesamiento, pues puedo ir obteniendo una mayor información de cómo se está comportando mi cultivo. Pero no solo importa los colores como tal, al final son números, sino que también necesito conocer mi finca como complementario. En este caso, esta parte de aquí arriba roja, parece ser que si entendemos rojo malo, verde bueno, que quizás no se esté comportando bien el cultivo. Y en ese caso en concreto es que esa parte es variedad arbosana de olivar, mientras que el resto es arbequina. Pudiera confundirlo con la parte de abajo que también es roja. Entonces, no solo es importante el procesamiento de los datos, sino también la interpretación. Bueno, en cuanto al procesado, por terminar con esa parte, pues lo ideal para empresas como Greenfield no es hacerlo de forma manual, está claro, sino que debemos automatizar para ser más eficientes en nuestro servicio. Al final, esa información de satélite, pues mediante código Python u otros lenguajes de programación, somos capaces de obtenerla de formas automáticas o semiautomáticas, las bandas satelitales, y hacer un procesamiento como por ejemplo puede ser esta imagen de la derecha, perdón, en la que es una clasificación en la que estamos discriminando las copas de los árboles en este caso. Es un almendro en forma intensiva de la cubierta vegetal de las calles y del propio suelo, visto en marrón. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tenemos los datos brutos, ya tenemos los datos procesados, pero claro, ¿de qué me sirve a mí esta imagen rojo malo, verde bueno? Pues quizás no estén así, debemos traducir esos datos a un lenguaje agronómico, es decir, yo le pregunto a alguien, ahí tienes tu imagen de NDVI, dice, vale, ¿y ahora qué hago con ella? Bueno, pues lo importante es traducir esa información al lenguaje agronómico en palabras del día a día, dosis de nitrógeno, labores culturales, capacidad de retención, etcétera. Bien, pues esa información al final, si queremos realizar un ejemplo de seguimiento de cultivo, pues, por ejemplo, en este gráfico de la izquierda vemos cómo para una misma variedad, en función del comportamiento de cultivo, podemos obtener distintas producciones. Es decir, si yo voy siguiendo mi gráfica de color azul, porque mi cultivo se está comportando como esta gráfica de color azul, esta línea, y yo veo que a partir del grado día 600 se pone en plana, pues oye, alguna decisión deberé de tomar, alguna acción en el campo deberé realizar para intentar que esta curva no se quede plana a partir de este día y siga creciendo hacia la verde, para intentar obtener una mayor producción. Es decir, a partir de los datos interpreto que mi cultivo se está estabilizando y no es bueno para mi cuenta de resultados, por lo que deberé realizar alguna acción en campo, es decir, tomar una decisión y realizar algo para llegar a una mayor producción, en la medida que sea posible, por ejemplo. Y en esta parte de la derecha, al final es poco más o menos lo mismo. Eso que decía antes de rojo malo, verde bueno, no tiene por qué ser tan así. Si nos fijamos en la línea naranja, en el grado día 1200, pues sería verde. Si llegamos al grado día 1300, sería rojo. Pero si este cultivo, en lugar de hacer esta curva modelo, continúa como la verde, pues en el grado día 1300 seguiría verde. En ese caso, sería malo, verde sería malo. Es decir, hay que interpretar el momento y las condiciones en las que está el cultivo. ¿Por qué? Porque ese cultivo pues, tiene un periodo de crecimiento hasta tal grado día en el que debe entrar en senescencia, porque si no está cogiendo los nutrientes para la planta y no para el fruto, por ejemplo, ¿no? Pues entonces debemos interpretar, no solo es rojo bueno, rojo malo y verde bueno. Bueno, pues en cuanto a, por ejemplo, al desarrollo vegetativo y las necesidades hídricas, pues 3/4 lo mismo. Hay unas tablas tabuladas en FAO 56 que me dice que tal cultivo, pues en tal momento fenológico, tiene una K/C de 1 o de 0,90, lo que sea. Pero quizás esas tablas no son todo lo correctas posiblemente. Yo debo ver, a lo mejor a través de una imagen de satélite, que mi cultivo está más crecido y necesita más agua. O al revés, está más pequeñito y no tengo por qué echarle tanta agua, ¿no? Entonces son decisiones que yo tomo en base a un procesamiento de unos datos, en este caso de satélite. Y en cuanto al suelo, pues más de lo mismo. Si yo soy capaz con esos sensores a pie de campo ver la variabilidad del suelo, creo que realmente mi toma de decisiones va a ir diferente en función de la zona en la que varía ese suelo. Bueno, pues una vez que he interpretado esos datos, me quedan 3 minutillos y ahí los muestro rápidamente, debo tomar decisiones y acciones en campo.
¿vale? Pues en cuanto a un diseño de riego más eficiente, pues si yo tengo ese suelo que me varía, pues voy a intentar generar un diseño de riego que se adapte en cuanto a turnos y sectores a los tipos de suelo para intentar regar zonas iguales con una misma dosis de riego. Al final voy a ahorrar agua o intentaré ahorrar agua y también energía, siempre que sea posible, está claro. O, por ejemplo, en un abonado o en un tratamiento fitosanitario, una siembra, si yo conozco la variabilidad a través de un análisis de unas imágenes de satélite o de varias y conozco cómo varía mi cultivo o mi suelo, por ejemplo, pues puedo realizar un abonado en fondo variable que soy capaz, seguramente, si tengo una maquinaria VRT que se llama, pues al final meter un ficherito en el monitor y que sea el propio tractor el que vaya realizando la variabilidad de la dosificación a medida que va pasando pues, por las distintas zonas de mi finca. En cuanto a la KSUC y al ajuste de esas necesidades hídricas, de esa ETC del cultivo, pues también puedo ser más eficiente. Al final, si a través de imágenes de satélite consigo determinar que las necesidades hídricas son distintas para cada sector o cada válvula, pues al final, ¿por qué voy a regar todo igual? Pues lo adaptaré. ¿Serán pocos minutos? Más, menos. Bueno, da igual. Si al final, con poco que pueda ahorrar y ser más eficiente, no estoy gastando energía, no estoy gastando agua y mucho mejor estoy intentando ser más eficiente en cuanto al medio ambiente. Y por último, y no menos importante, a través de imágenes de satélite, de drones, etcétera, pues soy capaz de ver que esos gráficos que veíamos antes en la interpretación, que mi cultivo puede ser que no esté llevando la curva modelo y esté por debajo o esté por encima por algo que esté pasando en campo. Realmente, en esta imagen de ejemplo, pues colores pardos, naranja, me está indicando que el desarrollo vegetativo no está alcanzando lo que debería. Por lo tanto, debe haber algo en campo que está produciendo que no alcance ese desarrollo vegetativo o esa eficiencia fotosintética. Por lo tanto, tomaré la decisión, bueno, primero tengo que ir a ver al campo qué es lo que me está provocando esa deficiencia y tomar una decisión. Y mi decisión seguramente pues será, oye, pues no voy a tratar, si imaginaros que es una plaga o una enfermedad, no voy a tratar toda la finca por igual, ni siquiera toda esta parte del sur, sino que solo trataré la parte que está más o menos en color marrón. ¿Vale? Entonces, al final estoy tomando una decisión en base a una interpretación de unos datos, en base a un procesamiento de unos datos brutos que he obtenido de un satélite, por ejemplo. Y bueno, no quisiera terminar sin decir una frase que a mí me gusta mucho y a otras personas de mi grupo, a compañeros, en el que la tecnología realmente no va a reemplazar a los agricultores, a los técnicos. Algún puesto de trabajo modificará los roles, eso seguro. Pero estoy más que seguro que los que no uséis este tipo de tecnología, y no digo toda la tecnología, sino cada uno se adapte como pueda, pero esas personas, esos agricultores o técnicos sí que van a ir reemplazando a los que son más tradicionales en la gestión de sus cultivos. Entonces, bueno, quiero daros las gracias, ha sido breve, pero bueno, espero que os haya servido y que cualquier duda o sugerencia que tengáis la pongáis en el chat y en la última parte del webinar pues la debatamos así, entre todos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Ya te anticipo que hay varias preguntas que te iré trasladando a través de nuestro chat por privado para que vayas preparándolas. De acuerdo. Seguimos en nuestro webinar Connectris Teledetección. Hasta ahora el número de participantes va creciendo, alcanzamos casi los 150 y pasamos al segundo bloque. Hemos hablado de obtención e interpretación de esos datos y ahora, ¿qué paso es el siguiente? Herramientas para la toma de decisiones. ¿Qué plataformas tenemos, además de índole colaborativo, en esa gestión de los datos? Y para ello tenemos a Beatriz Royuela, que es Project Manager de Auravant, otra de las empresas que forman parte de Connectric Digital Hub. Así que adelante, Beatriz, con tu ponencia. Muchas gracias, César. Bueno, voy a empezar compartiendo la presentación, ¿vale? Bueno, como ya ha comentado ahí César, soy Beatriz Royuela y estoy en el equipo de Auravant. Bueno, yo voy a hablaros de todo lo que son las herramientas para la toma de decisiones, ¿vale?
Y voy a empezar un poco por la parte de contexto. Ahí mi compañero Jorge sí que ha hablado ya algunos temas, pero normalmente cuando solemos hablar de plataformas de agricultura de precisión enfocada a cultivos leñosos, solemos pensar como que hay una cierta complejidad a la hora de interpretar los datos, ¿no? Básicamente porque solemos tener pocos datos, como para este tipo de cultivos que suelen ser muy complejos de estudiar. Entonces, una de, de los problemas o complejidades que identificamos para este tipo de plataformas suele ser que los datos están desestructurados, están duplicados, pero la plataforma, una plataforma de agricultura de precisión, lo que hace es que te lo organiza, te lo estructura de manera que tienes un fácil acceso a ellos, ¿no? Otra de las limitantes suele ser el tema de las imágenes satelitales, también lo ha comentado antes Jorge, como que al final para un cultivo leñoso, para un cultivo de alto valor, necesitamos una alta resolución tanto espacial como temporal, ya sean imágenes de HD, Full HD, para poder llegar a analizar o hacer un estudio detallado de las diferentes partes que componen nuestro cultivo, ¿no? En este tipo de cultivos leñosos. Otra de los inconvenientes que nosotros hemos detectado es la parte de la integración. Como decía, el disponer solo de una fuente de información para este tipo de cultivos se nos suele quedar como pobre. Si solo dependemos de una imagen satelital que nos mide desarrollo vegetativo para un cultivo leñoso, pues todos vamos a pensar que no nos aporta el valor que realmente necesitamos, ¿no? De ahí todo el resto de información que se genera, por lo que ha estado comentando nuestro compañero. Entonces, la necesidad de una plataforma que englobe todas esas fuentes de información es lo que realmente le va a aportar valor al usuario final a la hora de entender o tomar una decisión de cara a campo en este tipo de cultivos. De esto hablaremos más adelante, ¿vale? Otro de los problemas que había anteriormente era el tema de la conectividad. Como ya sabemos, cuando usamos este tipo de tecnología en campo, normalmente podemos encontrar ciertas limitaciones porque no haya un acceso bueno a Internet o directamente no existe ese acceso. Bueno, pues este tipo de plataformas ya están migrando a modelos en los que ya se puede utilizar de dispositivos app sobre todo este tipo de tecnología sin conexión a Internet, ¿vale? Ahí lo que nos abre un campo de posibilidades de usabilidad en campo. Otras tres cosas que no me quería dejar atrás, que son bastante importantes, es la parte de la adopción. Siempre pensamos como que la adopción a las tecnologías suele ser bastante compleja y sobre todo más enfocada a este tipo de cultivos, ¿no? A los cultivos leñosos. Pero sí que es verdad que con la evolución de las plataformas de agricultura de precisión, tanto en la parte de que cada vez son más intuitivas, ya no es necesario para poder utilizar una plataforma de este tipo, no es necesario tener grandes conocimientos en el sector ni hacer grandes cursos de, no sé, 100 horas para poder entender o usar las plataformas. Entonces cada vez son más usables, ¿no? y más intuitivas. Y por supuesto también el tema de que cada vez son más personalizables, es decir, que cada usuario tiene la posibilidad de personalizar su propia plataforma, adaptada a su modelo de negocio, a su uso que le vaya a dar en campo, etc. Otro tema también importante es la parte de los partners, es decir, el tener un buen equipo de partners, de usuarios que están en campo testeando esta plataforma día tras día, trabajando con agricultores, incluso los propios agricultores que constantemente están emitiendo feedback a las plataformas, eso enriquece muchísimo tanto a lo que es la plataforma core como al próximo roadmap que pueda tener cada una de las plataformas, ¿no? Porque al final es directamente ese feedback el que enfoca el uso de la plataforma para el usuario, ¿no? Y por otro lado también está la parte de los costes, que sí que se piensa que las tecnologías o este tipo de plataformas suelen ser bastante caras. Y bueno, hay casos, por supuesto, pero ya sí que nos encontramos casos en los que incluso hay modelos freemium que ayudan a la democratización justamente del acceso a este tipo de tecnología. Esto era un poco, quería mostrar como un poco el contexto de problemática
con respecto a los cultivos leñosos en este tipo de plataformas y cómo están evolucionando las diferentes plataformas y se están adaptando justamente para estos cultivos de alto valor. ¿Vale? Como decía antes, el tema de las integraciones es algo que es bastante importante a la hora de poder gestionar o analizar un cultivo leñoso. ¿Por qué? Por lo mismo que veníamos comentando. Una sola fuente de información no es suficiente para poder tomar una buena decisión en campo. Por lo tanto, ¿a qué están evolucionando este tipo de plataformas? Bueno, están evolucionando a ese modelo de todas las funcionalidades dentro de un mismo lugar, ¿no? Es decir, tanto dentro de lo que es la plataforma Core, que son las propias herramientas de esa plataforma, como en este caso podemos ver capa, información SIGPAC, las imágenes satelitales, ya sean de HD, Full HD, las DSD, los propios índices de vigor, que cada plataforma tendrá un índice o varios índices en función a su modelo de negocio, la posibilidad de generar zonificaciones a partir de capas, de mapas, etcétera, los mapas de prescripción variable, registro de actividades, etcétera. Toda esta información que pertenece a lo que es la plataforma Core estaría dentro de un solo lugar. Pero esta, además de estar disponible, también se puede complementar con lo que os comentaba, con otras fuentes de información externas que no pertenezcan a la plataforma en sí, que van a agregarle un valor directamente al usuario de esta plataforma, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos un sensor en campo, el sensor, que bueno, tenemos tanto la estación climática como la sonda, el sensor constantemente está emitiendo información, está emitiendo datos, pues esos datos que se puedan ver también desde la plataforma. No solo todo lo que hemos visto de la plataforma Core, ¿no? Que es imágenes satelitales, registro de labores, alertas, etcétera, sino también otras tecnologías y otras fuentes de información, ya sean privadas, públicas, etcétera, o propias de las propias empresas, se pueden integrar dentro de estas plataformas para que el usuario final solamente utilice una sola tecnología. No le haga falta estar accediendo a diferentes plataformas, a diferentes fuentes de información constantemente, sino que pueda relacionar unas con otras, ¿vale? Entonces, en este caso ya entrarían lo que os comentaba, sensores, gestión del riego, que ahí entraría la parte de recomendaciones hídricas, cuaderno de campo, maquinaria, que se pueden sincronizar las plataformas para que haya un envío directo de, por ejemplo, de mapas de rendimiento, etcétera. RP, diferentes modelos agronómicos e incluso herramientas personalizadas que cada empresa o usuario quiera desarrollar y quiera integrar dentro de su usuario. ¿Vale? Aquí os he puesto algunos ejemplos para que veáis cómo sería más en la práctica. Por ejemplo, en esta parcela en concreto, nosotros lo que estamos haciendo es visualizar un mapa de electroconductividad. Justamente este mapa está generado por Greenfield, por el compañero Jorge. Entonces, aquí lo que tenemos la posibilidad de subir toda esa información que hemos generado desde campo, a partir de sensores, etcétera, nosotros la podemos subir directamente a la plataforma, ¿vale? Y compararla con el resto de fuentes de información que tenemos disponibles. Aquí estamos visualizando este mapa de electroconductividad, pero también podríamos tener mapas de rendimiento, podríamos tener mapas de profundidad de suelo, etcétera. Cualquier tipo de mapa georreferenciado que vosotros tengáis disponible, lo vais a poder cargar en esta plataforma y intentar correlacionar lo que es la información de la que disponéis, ¿vale? Por ejemplo, aquí nosotros, como lo que estamos visualizando es un olivar en superintensivo, cada plataforma tendrá disponible unos índices diferentes, pero en este caso nosotros estamos utilizando, para medir el desarrollo vegetativo de nuestro olivar, estamos utilizando un índice que se llama MSAVI2, que ese es el que nos va a permitir medir ese desarrollo vegetativo, pero quitándonos todo el efecto suelo descubierto. Es decir, está quitando esos datos que nos puedan distorsionar el valor real de nuestro desarrollo vegetativo de nuestra parcela. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Cogemos esa imagen satelital que nos mide el desarrollo vegetativo, le generamos un mapa
a partir de, bueno, en este caso con una herramienta que se llama histograma. Entonces nosotros generamos ese mapa de ambiente distribuido en función al desarrollo vegetativo, que ahí también es interesante el poder interpretar la información, ¿no? Como comentaba anteriormente Jorge también, el tema de que no lo rojo es malo y no lo verde tiene que ser lo mejor, sino vamos a darle sentido a lo que estamos viendo. Por supuesto hay que ir a campo, entender, etcétera. Entonces, en este caso lo que estamos generando es ese mapa de zonas y ahora lo que hacemos es compararlo con el mapa de electroconductividad que nosotros tenemos. A partir de ahí vamos a poder sacar una serie de información o nos puede servir para tomar ciertas decisiones, ¿no? Que sea, bueno, pues no es suficiente con lo que tenemos. Nos tenemos que ir a campo, tomar muestras de cualquier otro parámetro y generar un mapa. Vale, pues vamos a agregar esa información. Entonces, a partir de toda esa fuente de información, vamos a poder tomar una mejor decisión. Otro ejemplo que os quería poner aquí es para que veáis cómo también puede servir para el tema de gestión de las parcelas, ¿no? Aquí tenemos sincronizado o integrado la información de SIGPAC, es decir, todo lo que son los datos SIGPAC, con el registro de labores y posteriormente a partir del SIGPAC y el registro de labores nosotros vamos a poder generar un cuaderno de campo. Es decir, a partir de dos fuentes de información diferentes vamos a una única que sería el cuaderno de campo, que ya se sincroniza con la información o con los datos que estamos introduciendo en ambos casos, ¿vale? ¿Veis? Aquí es como aplicamos, o sea, registramos tanto la siembra, la recolección, la aplicación, etcétera. Y todo eso después se va a sincronizar con el SIGPAC y iría directamente a nuestro cuaderno de campo. ¿Vale? Y por último, os he puesto también este ejemplo, que por supuesto que hay millones de ejemplos, millones de formas de correlacionar datos y de conectar diferentes fuentes de información, y cuantas más tengamos, mucho mejor. Pero en este caso os he querido mostrar un ejemplo en concreto de cómo correlacionar el desarrollo vegetativo con datos de sensórica. Si vosotros en vuestra parcela tenéis, por ejemplo, una sonda de suelo con vuestra estación climática, también podéis ver cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo el desarrollo vegetativo de vuestro cultivo, ¿vale? Por día o realmente por imagen satelital que tengáis disponible, vais a poder ver esa evolución y después desde la herramienta de sensores, que también la vais a tener integrada dentro de la misma plataforma, vais a poder correlacionar esos valores de esos datos de desarrollo vegetativo de las imágenes que tenemos disponibles a lo largo de toda la campaña, vaya a poder correlacionarlo con los datos de, por ejemplo, de vuestra sonda. Todo eso después lo podéis correlacionar con el estadio fenológico, con los datos también de la estación climática, de la lluvia, del río que le hayáis puesto, etcétera. Incluso de los mapas de las máquinas que estéis utilizando, ¿vale? Entonces, nada, esto era un poco lo que os quería comentar. Muchas gracias. Si tenéis cualquier duda, dejadla y después la vemos. Muchísimas gracias, Beatriz, por tu concisión. También te digo, hay 3 preguntas ya dirigidas a tu exposición. Ahora por privado te las suministraré para luego poder responder. Al menos por el tiempo que vamos un poquito justos, al menos una respuesta para cada pregunta, y os prometemos que todas las preguntas planteadas en el chat se van a responder a vuestro correo electrónico, ya que os registrasteis. Esa es la gran ventaja de registrarse en los webinars y en estos de Connectris y en especial de Connectris Teledetección. Nuestro primero. Vamos al tercer y último bloque muy importante. Hemos visto cómo obtenemos los datos, cómo los interpretamos, cómo los introducimos en las plataformas para la gestión de esos datos y, en definitiva, para tomar las decisiones. Y cuando vamos a tomar las decisiones, pues hay que bajar al campo también y, sobre todo, asesorarse. Pues Miguel Roch, que es el CTO de IOLAND, otra de las empresas inmersas en nuestro hub, pues va a hablar de ese asesoramiento basado en la digitalización. Nos va a expresar casos reales y las acciones en campo. Así que, sin más dilación, Miguel, adelante con tu exposición. Te voy a compartir pantalla. Vale.
Supongo que se ve bien, ¿no? Y se me oye. Vale. Bueno, lo primero, muchas gracias, César, por la presentación. Soy Miguel Roig, soy ingeniero agrónomo y CTO de Ayoland y me considero una persona apasionada del conocimiento, divulgación, formación, y estar hoy aquí presente con mis compañeros de profesión y enseñaros herramientas que os pueden ser útiles y ayudaros en vuestro día a día, la verdad que para el equipo de Ayoland y para mí personalmente, la verdad que es un orgullo. Bien, yo tengo poco tiempo, tengo 10 minutos, pero voy a comentaros varios casos directamente dirigidos a campo en cultivos citrícolas y cómo las herramientas Agrotec, en este caso los sensores de suelo y los sensores de ambiente, nos han ayudado a realizar un acompañamiento con los técnicos y los agricultores para tomar decisiones técnicas y aplicarlas directamente a los campos de cultivo, ¿no? Bien, el primer ejemplo que os traigo es un ejemplo claro de estrés hídrico producido por falta de agua en el suelo, ¿no? Estamos hablando de una finca en Andalucía con un suelo arcillo-limoso. Los que trabajamos en campo sabemos que los suelos arcillo-limosos son bastante complicados de manejar. Además, este tipo de suelos tiene una particularidad que si se secan demasiado, pues se compactan, se agrietan y luego volver a hidratarlos es muy complicado. Además, el manejo de riego es muy importante en este tipo de suelos porque un mal manejo puede suponer, o un buen manejo puede suponer el éxito o el fracaso de la cosecha final, ¿no? Además, en esta finca el problema que también se estaba produciendo porque no se estaba llegando a humedecer las diferentes capas del suelo es una acumulación de sales porque se está reconcentrando, ¿no? Vamos a verlo con los gráficos, que se ve mucho más claro. En este gráfico vemos en el eje de las Y la humedad del suelo y en el eje de las X vemos las fechas, ¿vale? Como podemos comprobar en el gráfico tenemos tres líneas, que la de color rojo corresponde a la de 10 centímetros y la de colores más verdosos corresponden a la de 70 y 80 centímetros. ¿Qué es lo que pasa? Aquí el técnico, junto a la decisión del tiempo de riego que se había programado, pues no estaban llegando, esa humedad no estaba llegando a las diferentes capas en profundidad, ¿no? Si analizamos el siguiente gráfico, este gráfico nos muestra la media de la humedad entre 10 y 50 centímetros, donde se pensaba que estaba concentrado la máxima actividad radicular, ¿no? Si vemos el gráfico, la franja azul es la capacidad de campo y la franja roja es el umbral de riego. La franja blanca es donde debemos de concentrar todos nuestros riegos, ya que es la lámina neta o la fracción fácilmente absorbible por la planta. Bueno, como estamos viendo, con esa frecuencia y tiempo de riego, lo que estaba pasando es que estamos llevando la humedad es decir, el suelo hacia un suelo seco, más que hacia un suelo con una cantidad de agua óptima, sobre todo si analizamos las fechas, vemos que nos encontramos en unas fechas en verano, en Andalucía, con temperaturas elevadas. Esas temperaturas elevadas generan mayor evapotranspiración. También estamos en un momento en el que tenemos el crecimiento lineal del fruto. Por tanto, hay mayor demanda por parte de la planta, fruto y demás. Si seguimos avanzando en el siguiente gráfico, vemos la tendencia de la salinidad, ¿no? Vemos claramente cómo a 70 y 80 centímetros la tendencia de la salinidad iba siendo ascendente. ¿Por qué estaba pasando esto? Pues en principio porque el agua no estaba llegando a estas capas y por tanto no estábamos generando un lavado de las sales. Una vez viendo la problemática que estaba pasando en la finca, al instalar la sonda de humedad de 80 centímetros, claro, la campaña siguiente, los técnicos de la finca y con el acompañamiento de Ayoland, lo que se decidió fue en ese momento, en esa época, aumentar lo que es el tiempo de riego. ¿Por qué? Porque la finca lo permitía, en este caso. Si analizamos el gráfico, ¿vale? El mismo periodo de tiempo, vemos claramente con ese aumento del tiempo de riego, lo que conseguimos hacer es bajar esa columna, por física, ¿no? Bajar esa columna de agua a las capas más profundas. Y vemos con ese espaciado de tiempo, ¿no? Con esa frecuencia, cómo se puede, no, más que cómo se puede, sino cómo vemos que estamos hidratando todos los perfiles del suelo, ¿no? Y además
esa frecuencia le permitía a la planta poder respirar también, y vemos claramente esos toboganes que está relacionado con la actividad de las raíces. Por tanto, la planta estaba trabajando de forma óptima. Si analizamos el gráfico de la media, ya el cliente, con la ayuda del técnico, centró los riegos en esa franja blanca que hablábamos antes, que era la lámina neta. Al final, esto lo debemos de contrastar en el campo. Lo que hicimos, mejor dicho, fue determinar en el campo cuál es el momento óptimo de volver a regar y trasladarlo a la gráfica, ¿no? A la plataforma, y detectar eso, meterlo como un límite inferior, ¿no? Entonces, el técnico lo que tenía que hacer es, viendo la dinámica del riego de las gráficas, ¿no? Del sensor, cuando llegaba a ese límite, volver a dar el riego. Y conseguía centrar esos riegos en esa franja tan importante. Además, si analizamos la salinidad del suelo, los valores eran elevados, pero sí que es verdad que lo que conseguíamos, a diferencia de lo que estamos viendo al principio, la primera gráfica, que era una tendencia ascendente, lo que vemos es cómo esa humedad que conseguíamos trasladarla de diferentes capas, conseguimos hacer lavados de sales. Con todo esto, lo que conseguimos fue mejorar el contenido hídrico del suelo, reducimos los problemas fisiológicos y mejoramos el calibre medio de la finca. El siguiente ejemplo que os traigo es un ejemplo en el que la problemática era muy parecida, en el sentido de que esto es una finca también de cítricos, pero en Valencia. Aquí el problema que estábamos teniendo también era una acumulación de sales en capas profundas. Pero os quería mostrar estos dos gráficos porque las ondas de humedad nos permite tener ojos en el suelo. De otra forma no podríamos ver, por ejemplo, si tras un periodo de lluvia, esa lluvia ha sido lo suficientemente fuerte como para recargar el suelo y, por consiguiente, también producir o no un lavado de las sales. Si nos fijamos en el gráfico de arriba, en el gráfico 1, la diferencia de una lluvia a un pulso de riego es que la lluvia se ve de forma intermitente, se ve como unos dientes de sierra. En cambio, el pulso de riego se ve cómo se produce, si nos vamos a la parte de la derecha, se produce una recarga del suelo hasta que llega a un punto de saturación. Esa saturación es la capacidad de campo, el agua desplaza el oxígeno, el aire, y a partir de ahí se produce una descarga por el agua gravitacional. Bien, lo que podemos determinar aquí, viendo esta lluvia del 4 del 5, es que fue lo suficientemente fuerte como para recargar todos los perfiles del suelo hasta 80 centímetros, que es lo que estamos midiendo con nuestra sonda. Además, este tipo de herramientas lo que te permiten es determinar, después de una lluvia fuerte, cuándo volver a hacer un riego. ¿Cómo? Viendo la dinámica del agua a través del perfil. No solo eso, sino que además podemos ver, si comparamos la de arriba con la de abajo, si la relacionamos, vemos claramente cómo que esa lluvia en ese momento produjo un lavado de las sales. Sin este tipo de herramientas no sabemos si ese lavado se ha producido o no se ha producido. Luego nos da un plus a la hora de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque ahora, a partir de ese dato, lo que tuvo que realizar el técnico, la acción que hizo después, es ajustar los siguientes riegos de tal forma de poder contener ese frente salino a un nivel tolerable para la planta, ya que veníamos de valores bastante altos, teniendo en cuenta que estamos hablando de cítricos. Por último, el último ejemplo que os traía para el tiempo que tenía en mi parte de la exposición, os he traído una aplicación, en la que podemos conseguir relacionar las plagas, calibres, producción, junto con los sensores ambiente. Vamos al siguiente ejemplo, lo vamos a ver muy claro. Por ejemplo, nosotros correlacionamos esta aplicación con el sensor ambiente, y a partir del sensor ambiente somos capaces de calcular la integral térmica. Por ejemplo, esto nos ayuda a gestionar mejor las plagas. Sabemos, todos los que estamos aquí presentes, que cada vez tenemos menos recursos para el tratamiento de las plagas y cada vez cogen más importancia los muestreos para agricultores, técnicos, muestreadores y demás. Entonces, si podemos relacionar una aplicación en la que realizamos un muestreo y además lo podemos ver en una plataforma, en un mapeo, pues nos ayuda a poder luego gestionar eficazmente estas plagas. Os he traído, por ejemplo, en este caso, nosotros somos expertise en cítricos, un ejemplo muy claro que estamos teniendo ahora con el Leptococcus aureae, una nueva plaga, entre comillas, pero que es muy voraz.
la verdad que es un problema bastante fuerte para la citricultura. Bueno, pues con esta herramienta y con la integral térmica, para esta plaga tenemos dos momentos críticos, que es al inicio, cuando empieza a subir, y además es una plaga que sube muy rápido se mueve muy rápido y sube por el tronco. Entonces, el primer punto crítico es cuando tenemos los botones florales y la plaga se mete dentro del cáliz. Si con la integral térmica y los muestreos podemos anticiparnos y podemos detectar ese primer punto, nos ayuda a poder adelantarnos a ese tratamiento y que sea mucho más eficaz. Otro punto crítico es cuando los calibres tienen un cierto tamaño, pero ese cierto tamaño aún es susceptible como para ser dañado. Además, el problema que tiene es que nos encontramos en un punto en el que el cáliz está fusionándose por así decirlo, con el fruto, y si se mete ahí dentro la plaga, pues ya el tratamiento pierde totalmente la eficacia. Por tanto, si conseguimos adelantarnos a esa primera fase que hablábamos, a este primer ejemplo, es muy importante para poder llevar una campaña llevadera, teniendo en cuenta la plaga que es. Y quería terminar con esta presentación en la que exponía un poco, como mis compañeros, pues una plataforma con un sistema integral que a partir de los datos somos capaces de interpretar y poder correlacionar muchas variables agronómicas para luego tomar decisiones directas en campo. Muchas gracias y espero que os haya sido de ayuda. Os espero en la ronda de preguntas. Muchísimas gracias, Miguel. También muy agradecido por tu capacidad de síntesis y yo creo que por la expectación que está suscitando el chat con bastantes preguntas, tanto para Miguel como para Beatriz como para el propio Jorge. Yo creo que es momento un poco que alarguemos, les otorgamos a quienes queráis quedaros un poco más con nosotros, pues que sigáis conectados, y a los que no podáis, no os preocupéis. Todo el webinar íntegro se va a colocar en nuestro canal YouTube. Por lo tanto, ahí vais a tener toda la información que hoy se pueda verter todavía y la que se ha explicado. Y, por supuesto, haremos una selección de intervenciones de este webinar a través de nuestras redes sociales. Así que voy con la primera pregunta para Jorge Blanco. Sobre todo, una pregunta que se ha repetido mucho. ¿Unos mismos datos recogidos pueden tener interpretaciones agronómicas diferentes? Esa es la duda que un poco está surgiendo entre nuestros participantes, entre nuestros asistentes. Adelante, Jorge. Pues, por supuesto, realmente, y responde también a otra pregunta que había en el chat, la teledetección como tal, hablando de teledetección, muestra la consecuencia que es observable en la planta por la reflectancia de la luz solar sobre ella. Está claro que existen patrones, que la experiencia es un grado, etcétera, pero una imagen de satélite no te dice cuál es la causa, te dice el efecto. Hay que ir a campo, en teoría hay que ir a campo, aunque no pueda ser, imaginaros yo, porque estoy en el despacho y me queda lejos la finca, pero sí que puedo hablar con el técnico por teléfono. Oye, ya estoy en el sitio, oye, ¿qué ves? Dime, cuéntame. Necesito conocer qué está pasando allí para interpretar cuál es la mejor decisión a tomar. Realmente hay que ir a campo, está claro. O al menos que te lo cuente. Esa era la contestación de la siguiente pregunta. Si hay que ir a campo, es que sí. Gracias. Es aconsejable. Gracias, Jorge. Pregunta extraída para Beatriz Royuela de Auravant. Hablabais de conexiones. ¿Esas conexiones también están ligadas con equipos de seguimiento de maquinaria? ¿Con qué EPRs estáis integrados? A ver, realmente, en nuestro caso en particular, tenemos nuestra API abierta para que cualquier otra fuente de información que se quiera integrar lo puede hacer. Pero más concretamente, lo que consultan en la parte de maquinaria, nosotros estamos integrados con la parte más de mapeo. Es decir, disponemos de esa sincronización directa con la plataforma. Entonces, tanto nosotros podemos enviar información a la maquinaria como desde la maquinaria podemos extraer esa información. Cuando digo información, me refiero a los mapas
¿vale? A los mapas de rendimiento, a los mapas de aplicación, etcétera. Y con respecto a la ERP, sí que estamos integrados con diferentes empresas ERP, pero bueno, vuelvo a lo mismo, como que realmente cualquier empresa, entidad e institución que quiera tener su propia extensión tiene lugar dentro de la plataforma. Muchísimas gracias, Beatriz. Voy con el tercer ponente, con Miguel. Nos dicen cómo conectar los distintos sensores de humedad repartidos en la parcela con un data logger sin necesidad de cables. Si puedes satisfacer esa duda. Una buena pregunta. A ver, sí que existen sistemas de... a ver, nosotros, por ejemplo, sí que es verdad que los data loggers y sondas van conectados en cables, pero también depende mucho de, por ejemplo, del tipo proveedor de sondas que puedas utilizar, porque hay sondas ya en el mercado que funcionan con Bluetooth. Y con ese Bluetooth, por ejemplo, tú te puedes acercar sin necesidad de cable, sin necesidad de data logger, tú te acercas a esa sonda y con una aplicación que te proporciona la misma casa, tú te la puedes descargar y a partir de esos datos se lanzan directamente a una plataforma o a tu app y los puedes interpretar. También hay otros modelos en el que esas sondas, hay un nódulo principal, por así decirlo, que sería un data logger, pero que esas sondas que están puestas por el campo se conectan vía radio a ese data logger y ya se envía a una plataforma. La verdad que en la parte de sondas ha habido mucha evolución desde que empezaron hasta el día de hoy. Lanzo una pregunta y que cada uno la pueda coger al vuelo, aunque se han insistido mucho en el chat, ¿no? ¿Hay satélites que puedan estimar índices termales, térmicos, con suficiente resolución para cultivos leñosos? Abro micrófonos y quien quiera lanzarse al ruedo con esta pregunta. Quizá por el tema de la teledetección, en mi caso, por decir algo, hay sensores térmicos montados en plataformas satelitales, pero a día de hoy la ciencia creo que no ha avanzado tanto como para poder discriminar los árboles del suelo y de otros objetos por la propia construcción de los sensores térmicos. Creo que algún día se llegará, está claro, pero digamos en la resolución espacial, el píxel, todavía es demasiado grande como para discriminar el árbol e incluso conjuntos de árboles. Pero se llegará, se llegará. No sé si alguien quiere acompañar en la respuesta a lo que ha dicho Jorge. También te animo, Adolfo. Creo que eres uno de los más expertos en nuestro país y pionero junto a la escuela, a la ETSIAM de la Universidad de Córdoba en estos temas. Bueno, César, hoy estoy aprendiendo, ¿eh? Estoy de alumno aprendiendo de tres, además súper jóvenes, súper preparados, un poco en la línea del mensaje que comentaba al principio, ¿no? Creo que hay una oportunidad para el talento, para la gente joven, de incorporarse a este apasionante y complicadísimo mundo de producir alimentos y con una tecnología que, como bien ha dicho ahora Jorge, bueno, la parte buena es que tenemos mucha tecnología, la otra parte buena es que queda mucho por hacer, con lo cual tenemos un camino por delante apasionante y se viene comentando, es decir, la parte de la sensórica y de la imagen y el material que tenemos en bruto es interesante, pero hay que ver hasta dónde nos está dando una resolución adecuada y sobre todo cómo manejamos, procesamos y cómo interpretamos esa información, ¿no? En térmicos, ya lo ha dicho Jorge, Landsat tiene imágenes térmicas de hace decenas de años, pero a una resolución de píxel súper grande y no da para trabajar árbol por árbol o cepa por cepa, ¿no? Ahí están otros satélites que ya entramos en información de pago, que van a resoluciones más pequeñas, o bien irte directamente a UAV, a plataformas de vuelo con drones, ¿no? A la parcela. Me parece muy interesante, si me permite, introducir, porque me pareció interesante la pregunta bueno, era muy concreta, era de Pablo, creo, para Bea, pero hablando de integración, ¿no? Sí. Y porque es verdad, y lo sabíamos que sabíamos de lo que íbamos a hablar, de lo que iba a hablar cada uno de vosotros. Era muy importante hablar de integración porque creo que es algo que está demandando el sector y los usuarios, que integremos toda la información
y muchas o el mayor número de aplicaciones posible, ¿vale? Para no tener que tener 20 aplicaciones, 20 plataformas y hacer 20 preguntas distintas cada vez, ¿no? Entonces, te preguntaban de qué depende que en una plataforma, bueno, comercial como la de ahora van, o de cualquier plataforma, se puedan integrar información de uno u otros sensores, de uno u otro proveedor. Depende de la demanda de los clientes, depende de la política solo de Auraban o de la empresa que gestiona la plataforma, depende de la tecnología disponible. ¿Cuál es un poco hacia dónde vamos en la integración de información en las mismas plataformas de distintas procedencias? No sé si un poco ahí creo que es un tema abierto, ¿vale? No solo lo planteaban cuando intervino Bea, pero por ahí van algunos tiros. No sé qué os parece. Yo creo ahí, Adolfo, que un poco depende de la zona, del país, del tipo de cultivo. Evidentemente hay diferentes intereses en ese tipo de sincronización con otras fuentes de información. E imagino que cada plataforma, en función a su modelo de negocio o el foco que quiera hacer, pues tendrá tendencia a integrarse con una fuente de información o con otra, ¿no? Pero evidentemente en España, más concretamente, la tendencia está más por la parte de sensórica, maquinaria con aplicación variable, toda la parte de recomendaciones hídricas, mapeo, etcétera. Incluso lo que habían comentado también con ERP, ¿no? Toda la parte más de gestión del propio cultivo. Esa es más la tendencia que nosotros estamos detectando que hay actualmente aquí en España. Pero vuelvo a lo mismo, depende mucho del modelo de negocio de cada empresa y un poco del contexto social o agronómico de cada país. Quiero rescatar, porque nuestra vocación no solo es formar, divulgar sobre digitalización en nuestro país, también al otro lado del charco, y precisamente nos preguntan desde México, ¿cuál es la resolución espacial en sensores de SWIR en satélites? ¿Alguno de ustedes, alguno de vosotros ha trabajado con el SWIR montando en algún dron para realizar estudios? La persona que nos pregunta dice que está tratando de encontrar una relación entre los grados BRICS en el agave y el SWIR. ¿Alguien puede quitarle la duda de alguna manera? Si queréis contesto yo. Personalmente, bueno, he volado bastantes drones y sensores, pero SWIR no. Pero el mismo Sentinel tiene banda SWIR y es de 20 metros. Puedes irte a un satélite de pago hiperespectral con multitud de bandas en el SWIR que quizás puedas elegir cuál de esas longitudes de onda se adapten mejor o se relacionen mejor con ciertos parámetros en campo, e incluso de mejor resolución espacial y temporal, pues incluso a demanda, ¿no? Un tasking que se llama. Pero sí he oído yo también que ya se están empezando a montar cámaras, al menos de forma investigación, guión, medio comercial ya, con longitudes de onda más allá del infrarrojo cercano, que es lo que más hay en el mercado, ¿no? Para formar índices más típicos, más usados, que a día de hoy están dando bastante uso, y eso que son índices que se crearon hace 50 años. Entonces, bueno, hay, pero no tengo mucha experiencia, pero en satélites sí que lo hay y nosotros personalmente sí lo usamos para nuestro asesoramiento. Muy bien. La pregunta la hacía Diego Esteban desde México. Saludos a México. De alguna manera le has respondido. Una pregunta para Miguel. Para el cálculo de la integral térmica, ¿usas los datos de una o varias estaciones por parcela? Claro, ahí depende al final del cliente, pues cuántas estaciones tenga puesta en su parcela en concreto. La plataforma, la verdad, que está adaptada para calcular la integral térmica de ambas, es decir, de ambas estaciones. Podría calcularse de una sola o de las dos. Si tuviese 3 estaciones y las 3 estaciones tienen sensor ambiente, pues tiene la capacidad de por cada estación calcular la integral térmica y poder hacer correlaciones. Pues con esta pregunta yo creo que vamos a concluir. Quedan algunas todavía, bastantes, en el chat. Como digo, nos comprometemos a que sean respondidas por nuestros expertos que hoy han estado en el webinar Connect Teledetección de esta plataforma que acaban de hacer este año, que se presentó en FIMA, en Zaragoza,
que se presentó en la EPSIAN de la Universidad de Córdoba, en un evento en el que yo creo que se exhibió todo el potencial a puerta cerrada entre expertos del sector, pero que se va a abrir poco a poco a través de estos webinars que serán de carácter mensual, eso es lo que tenemos programados. También habrá sorpresas desde el lado formativo, muy importante, ya os daremos novedades y, por supuesto, a través de nuestras redes sociales con vídeos específicos sobre el proceso coherente, razonado de la transformación digital de los cultivos de alto valor, de la agricultura de alto valor, de los cultivos leñosos. Agradecemos la atención de los participantes que han superado con creces la centena y se han acercado incluso a los 200. Agradecemos a todos los que se han registrado, a los que se han apuntado a última hora. Este webinar tendrá lugar, se alojará en nuestro canal YouTube la semana que viene íntegro y también tendréis píldoras, extractos hiper segmentados sobre lo que se ha dicho hoy, sobre la obtención de los datos, la interpretación de los datos, el manejo, las herramientas para la toma de decisiones en esas plataformas de gestión y, sobre todo, el asesoramiento basado en digitalización, los casos reales de campo. Muchas gracias y os esperamos pronto en el siguiente webinar, que será muy pronto y seguro también será muy interesante para quienes están inmersos en esta aventura de la transformación digital de la agricultura de alto valor. Un saludo y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Chao. Gracias a todos, chicos. Gracias a todos. Gracias. Chao.